Millares de personas buscan un sitio en los trenes, rumbo a la ciudad maldita de Surat, foco de la peste en la India. Son los mismos que la abandonaron precipitadamente días atrás al saber que la muerte negra habitaba entre sus estercoleros. Hombres y mujeres con la angustia pintada en los ojos que vuelven a sus hogares temerosos todavía de contraer la peste neumónica. Estas gentes forman parte de ese 20% de habitantes de Surat que huyeron atemorizados por las noticias sobre la epidemia en un caótico éxodo de casi 400.000 personas. Para volver han pagado el precio de un billete normal. Para salir, algunos compraron una plaza en el mercado negro por el valor de un año de salario. Los periódicos decían la estación de ferrocarril que no puede dar abasto. Hoy se han marchado 60.000 por la estación. Los autobuses también que no pueden dar abasto. Hay autobuses que están pagando miles de rupias para escaparse toda la familia o todos los vecinos y todo eso. Hasta Kerala, hasta el sur de la India se escaparon en un autobús pagando 40.000 rupias. Eso es algo tremendo, ¿no? El pánico. El miedo a la peste tiene algo de ancestral. Está grabado al fuego en la memoria de la humanidad. La muerte negra devastó la Europa medieval 6 siglos atrás, acabando con la cuarta parte de la población. En la India causó la muerte de cerca de 1,5 millones de personas en 1907, y la última epidemia se produjo en Calcuta entre 1947 y 1952. Sin embargo, no se contaban víctimas de la peste en India desde 1966. Ahora, más de medio centenar de muertos resumen una nueva epidemia que ha desatado el pánico en la India y la preocupación mundial. La peste ha extendido el mal nombre de Surat por todo el mundo. Núcleo industrial al norte de Bombay, esta ciudad de crecimiento desordenado es un infierno de suciedad, desigualdad y miseria. En sus yupras, nombre indio de los barrios de chabolas, se hacinan unas gentes de aluvión venidas de todos los rincones de la inmensa India buscando un salario del que vivir. En Surat se dan todas las condiciones de pobreza y desarraigo favorables para el brote y la propagación de la peste, y también para otra epidemia social todavía más difícil de controlar, el pánico. Las dos epidemias, la peste y el pánico, se originaron aquí, en este barrio del corazón de la ciudad de Surat, que pasa con razón por ser una de las más sucias de la India. Los montones de basura en las calles de esta gran urbe de más de 2 millones de habitantes y su falta de condiciones sanitarias la convierten en un foco potencial de epidemias. En el llamado barrio de la peste permanecen cerradas muchas tiendas, aunque poco a poco van abriendo los talleres donde se trabaja el diamante, industria tradicional de Surat. La peste brotó aquí como podía haberlo hecho en algún otro de los muchos escenarios amargos de la India, donde hacen estragos la malaria, la tuberculosis, la leptospirosis o la lepra. Todo un catálogo médico de males causados por la miseria, el hacinamiento y la suciedad. Lo cierto es que más de 6.000 enfermos de peste y menos de un centenar de muertes no justifican el pánico que se ha desatado sobre la India. Basta comparar cifras, recordando que 1/3 de la población de este país, es decir, casi 300 millones de personas, sufren el azote de la malaria, que cada 5 minutos muere un indio a causa de la tuberculosis, o que 1/3 parte de los leprosos del mundo es hijo de madre india. En una ciudad como Surat hay mucho dinero, la gente generalmente pobre es muchísimo más pobre, las condiciones de vida son realmente infrahumanas, porque viven hacinados, viven
muchas personas en un espacio pequeñito, entonces la higiene, la falta de agua, el vivir todos juntos y las muchas enfermedades que hay endémicas en la ciudad, esto origina brotes de vez en cuando pues muy serios de enfermedades como disentería sobre todo, en este caso ha sido la plaga, pero malaria, tifus, hepatitis, todas estas enfermedades se dan comúnmente en Surat cada año. Cuando la peste brotó en Surat, nadie sabía a qué causa atribuir la aparición de una enfermedad que al cabo de solo un par de días de fiebre y toses acababa produciendo la muerte. En los barrios más humildes, la gente imaginó una acción terrorista y corrió de casa en casa la voz de que el agua había sido envenenada. La alarma se extendió desde el atardecer durante toda la noche y miles de litros de agua sospechosa fueron vertidos a las calles. A las 4 de la mañana nos despertaron unos timbrazos en la puerta persistentes, muy fuertes. Era un antiguo profesor del colegio que nos vino a avisar que por favor tiráramos toda el agua, no se podía beber agua porque habían envenenado el tanque más grande de la traída de Surat. Claro, la primera impresión fue ¿qué vamos a hacer sin agua? Pero no había más remedio que seguir las instrucciones. Pasado 2 o 3 horas ya se confirmó que no era envenenamiento de agua, sino que había una plaga en Surat. Todavía no se sabía exactamente qué tipo, pero que lo del agua había sido un rumor falso. La muerte puede tener cualquier causa en un país que vive permanentemente sometido al riesgo de enfermedades mortales. Y la ignorancia popular atribuye las muertes a distintas causas, habituada a considerar inevitable su azote. La muerte se hace presente constantemente en el seno de cada familia. Para entenderlo, basta recordar que cada año nacen en la India 22 millones de niños, y de ellos 2,5 millones mueren sin haber celebrado su primer cumpleaños. De los que sobreviven, 8 millones están condenados a la malnutrición, y la mitad de toda la población infantil, junto al 65% de las mujeres, sufre las consecuencias de la anemia. Salí a las 6 de la mañana y encontré que la ciudad estaba muy rara, con un ambiente que no se podía respirar bien. Parece que habían echado algo de desinfectante o algo así. Toda la gente iba con máscaras, no sé si se llaman máscaras o tapando la boca y la nariz. Y a mí me extrañó, pero porque antes nos habían dado la noticia de que es que habían envenenado el agua. En total, que yo me fui en el mercado, este mercado es para verlo, dando puñetazos arriba y abajo para poder meterte un poco dentro y comprar lo que quieres y ver, no lo que quieres, sino lo que quieres a precio más reducido para tanta gente como somos aquí. Pero seguía viendo que gente así, ya por fin llegué a un vendedor de estos que conozco más y digo, pero ¿por qué lleváis la cara tapada y la boca especialmente? Si lo que está mal es el agua, con lo que hay problema es el agua. Dice, no, si es que hay una peste en Surat. Yo que oí la peste, pies para que te quiero, para casa, no porque a mí me diera tanto miedo, pero porque nosotros tenemos 64 chicas aquí y tenía miedo y tenía que ver qué es lo que teníamos que hacer con ellas. Lo primero en que pensaron las misioneras españolas de Surat fue cómo salvar la vida de las muchachas de su residencia femenina. Un grupo de chicas pertenecientes a la minoría aborigen de esta región, a las que vieron nacer en sus aldeas y han cuidado como hijas propias, empujándolas hasta las puertas de la universidad. Esta se moría de miedo. Bueno, me moría de miedo porque pensé, en Surat habrá miles de muertos. Conozco Surat muy bien, que he vivido muchos años aquí. Cuando me enteré de la plaga, pensé en la Edad Media, dije miles, de verdad que lo pensé, miles de muertos. Horrible. Tuve mucho miedo y lo único que se me ocurría era escapar, regresar a mi casa por el medio que fuera. Cuando vi que todo el mundo llevaba mascarillas, sentí pánico y pensé que nunca más volvería a ver a mi familia. Yo tuve más miedo de aquellas multitudes que corrían y arrollaban todo en su huida que de la propia peste. No sabía cómo entrar en un autobús sin que me aplastaran. Creí que no podría llegar a mi pueblo, pero lo conseguí.
La aventura personal de estas muchachas se repitió más de 300.000 veces, porque más de 300.000 personas presas del pánico abandonaron precipitadamente la ciudad en el plazo de 48 horas. Una multitud aterrorizada se precipitó hacia la estación y se dice que más de 10.000 personas subieron entre empujones a bordo de un solo tren. Un dramático récord que nadie tuvo tiempo de apuntar para el libro Guinness. Nadie pensó tampoco que aquel gentío podía llevar la epidemia a otros puntos de la India. Cerca de la estación tropecé con el cuerpo de un hombre que estaba muerto en el suelo y me quedé aterrorizada. Me abrí paso a empujones y logré subir a un tren que iba abarrotado. Después, cuando llegué a mi aldea, los vecinos me decían que me fuese, que seguro que llevaba la peste conmigo. El pánico cerró más de la mitad de los tajos de Surat, causando una pérdida económica de más de 12.000 millones de pesetas diarios. Lo malo fue que entre los que se escaparon de pánico estuvieron industrialistas, fabricantes, los dueños de fábricas que dan trabajo a miles y miles de obreros. Aquí tenemos obreros de toda la India, ¿no?, que vienen a las fábricas de textiles y luego de diamantes, de pulir diamantes. Entonces esos pobres obreros se quedaron sin trabajo, sin nada que comer, porque la fábrica se había cerrado y el dueño se había marchado con su familia. Muchos de ellos todavía no han regresado y sus negocios permanecen cerrados, con los obreros en la calle y sin subsidio alguno. Tienen un doble miedo a volver, porque la peste, aunque controlada, todavía no ha sido erradicada, y porque saben que les aguarda la ira de quienes dejaron atrás. Incluso muchos médicos y farmacéuticos abandonaron consultas y dispensarios, atrancando sus puertas cuando más falta hacían. Algunos de sus locales, como este consultorio, fueron asaltados por multitudes indignadas. No, ni un solo médico de este hospital ha escapado. Por el contrario, todo el personal, incluidos enfermeros, técnicos, personal sanitario y no sanitario, ha trabajado muy duro, ha trabajado día y noche. El pánico alcanzó a los enfermos internados en los hospitales. Al conocer el mal que sufrían, escaparon de sus lechos, al igual que otros pacientes de enfermedades contagiosas. Las autoridades todavía no habían puesto los controles policiales en las puertas que ahora impiden entradas o salidas del nuevo hospital civil de Surat, donde se concentran todos los apestados de la región. 76 pacientes escaparon del hospital, pero fueron traídos de nuevo por las fuerzas de seguridad. La mayoría de los enfermos ingresaron una vez y luego fueron ingresados de nuevo. La policía emprendió la localización urgente de los enfermos contagiosos que habían huido del hospital, convirtiéndose en bombas humanas cargadas de muerte negra. Se distribuyeron fotografías de los pacientes y se les buscó tanto en sus localidades de origen como en las principales estaciones de paso. La guerra contra la peste se libró también desde las trincheras médicas de la leprosería que atienden en Surat las hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Al cabo de largos años de lucha contra la enfermedad, habituadas a tratar leprosos afectados también por malaria, disentería o tuberculosis, estas monjas sin miedo conviven ahora con la amenaza de la peste. Sin embargo, no han perdido la serenidad y su trabajo de atención a los enfermos no se ha visto interrumpido. No tuvimos miedo, yo por lo menos no tuve miedo. Además teníamos que tener mucho estado de ánimo porque los enfermos estaban asustados. Pero nosotros, gracias a Dios, mantuvimos la serenidad. Yo la pena que tenía porque se cerraron las puertas y no podía admitir a los de fuera. Nada más curar a los de dentro. Me daba mucha pena pensar que los de fuera no había quien nos curase, ¿sabes? En la ciudad había miedo. Mucha gente huía y otros se los huían. Los que no tenían pañuelos se tapaban con el sar. En fin, se veía miedo en la calle.
¿Sabéis qué pasa? Además se hizo mucha propaganda de que había mucha plaga. Y ahora está pasando lo contrario. Todo se ha acabado y no es verdad, todavía hay plaga. Bajo una rigurosa vigilancia policial, los apestados que han reaccionado positivamente al tratamiento dejan libres sus camas en el hospital y son enviados a sus casas. Las mascarillas que todavía ocultan sus rostros y su aspecto frágil invitan a sospechar que se trate de altas, tal vez precipitadas por razones políticas, porque las autoridades indias necesitan demostrar estadísticamente que la epidemia está bajo control, y para ello tienen que disminuir el número de enfermos hospitalizados. La peste no podrá darse oficialmente por terminada hasta que pasen 12 días sin nuevos casos, pero constantemente llegan más pacientes a las dependencias hospitalarias. Sobre ellos se extreman los cuidados. Ahora podemos decir con toda seguridad que la plaga neumónica está absolutamente controlada, porque los ingresos en el hospital para el tratamiento de la peste han disminuido. Además, el número de personas dadas de alta después de pasar el tratamiento es realmente importante. En este momento tenemos solo 115 personas en tratamiento médico. La lucha contra la peste ha exigido incrementar la higiene en el hospital de Surat. La mayoría de las vacas que pacían en sus patios han sido retiradas, y aunque una antigua y espesa capa de suciedad permanezca pegada a su mobiliario, los suelos se friegan con desinfectantes de olor intenso y cada rincón se espolvorea con insecticida. Cada caso clínico es una historia humana diferente, aunque forme parte de la misma tragedia social. Esta mujer corrió al hospital al ver que su niño de solo 10 meses tenía las ingles muy inflamadas. No era un caso de peste neumónica, sino bubónica. Ha conseguido salvar la vida de su primer hijo y espera junto a él que se complete su curación, porque los hospitales indios internan a las madres junto a sus hijos, sabiendo que la angustia de las criaturas es menor y responden mejor al tratamiento, además de dar menos trabajo al personal sanitario. El Estado dedica a la salud pública menos del 2% de su presupuesto, un porcentaje que ha disminuido poco a poco hasta ser casi la mitad de lo que fue en los primeros años de independencia. Y el 80% de ese dinero se lo llevan los hospitales y laboratorios de núcleos urbanos, mientras el 70% de la población es rural. La peste ha puesto en evidencia los defectos del sistema sanitario indio, y la cuestión médica habrá de convertirse en caballo de batalla política, ya que ha generado un profundo malestar popular. Los pacientes han reaccionado muy bien al tratamiento, especialmente en los casos en que se ha hecho un diagnóstico a tiempo. La respuesta de los pacientes es excelente. Solo tenemos algunas dificultades con los enfermos que, pese a una mejoría aparente, tienen que prolongar su estancia hospitalaria. Es muy difícil penetrar en barrios tan abandonados como este, donde muchos vecinos están marcados por la lepra, para realizar un control médico eficaz. Sin embargo, en lugares donde no llegan las obras sociales, la radio y la televisión sembraron información de cómo detectar la peste y qué hacer para combatirla. En los sectores más desatendidos de Surat, como en todas las poblaciones de la inmensa India, gentes que no conocían los cuidados de un médico hablan hoy de la tetraciclina como de una pócima milagrosa y vigilan cualquier acceso de tos que tengan los suyos. Estas dos mujeres cuentan cómo vieron morir a su hermano, un hombre de 32 años fuerte que empezó a toser y a echar sangre por la boca.
No supieron reaccionar a tiempo y murió cuando iban a ingresarlo en el hospital. Pero niegan a todo el mundo que fuera un caso de peste, porque no quieren sufrir las consecuencias del miedo que la muerte negra provocaría entre sus vecinos. Las estadísticas de la peste en la India son imposibles de llevar. En los primeros días de la enfermedad, cuando la muerte visitaba los hogares más humildes, las gentes pensaban que el agua estaba envenenada. La epidemia no existía como tal oficialmente. Nadie contaba los cadáveres. El crematorio los aceptaba sin preguntar, y el fuego calcinaba los cuerpos sin dejar huella en los libros de registro. En el fondo, las cifras no importan. Las autoridades indias proclaman satisfechas que la epidemia ha sido controlada y el mundo respira con alivio viendo que la muerte negra no ha sido capaz de saltar las fronteras. Las llamas purificadoras consumen los últimos cadáveres y el dolor de quienes perdieron a un familiar queda ahogado en el fondo de algunas casuchas de adobe bajo los techos de latón que albergan las miserias de la India.